Ahora, si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia porque lo que acaba de pasar en el Senado de México es una de las lecciones políticas más humillantes que un líder de oposición ha recibido en la historia reciente del país. Alejandro Moreno Cárdenas, el hombre que lleva años prometiendo que el PRI va a detener a Morena, el hombre que juró que la bancada del PRI nunca fallaría, el hombre que llamó a la reforma electoral de Sheinbaum el Plan Venezuela, acaba de ver cómo Sheinbaum le pasa por encima en el Senado con una precisión quirúrgica que deja al PRI sin argumentos, sin aliados y sin futuro político visible. Y lo más devastador para Alito no es la derrota, es cómo ocurrió. Es que Sheinbaum no tuvo que insultar a nadie, no tuvo que amenazar a nadie, no tuvo que doblar el brazo de nadie, solo tuvo que hacer exactamente lo que dijo que haría. Y eso fue suficiente para dejar al líder del PRI en ridículo ante todo México. Lo que está pasando con la reforma electoral en México en este momento es una historia que va mucho más allá de los votos en el Senado. Es una batalla por el relato político de los próximos años. Alito Moreno y el PRI necesitaban demostrar que son una oposición real que puede detener a Morena, que el partido que gobernó México 70 años todavía tiene poder de veto, que cuando el PRI dice que va a votar en contra ese voto, en contra importa. Y Sheinbaum acaba de demostrar exactamente lo contrario, que el PRI puede gritar todo lo que quiera, pero que al final la historia se escribe sin que el PRI tenga nada que decir al respecto. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar exactamente qué propuso Sheinbaum en la reforma electoral, qué hizo Alito para intentar frenarla, por qué fracasó completamente su estrategia y qué significa esta derrota para el futuro del PRI como partido de oposición en México. Y vamos a hacer la pregunta que todos se están haciendo. Después de todo lo que pasó con Alito, pidiéndole a Washington que declarara terrorista a Morena, y después de esta derrota en el Senado, ¿queda algo del PRI que valga la pena salvar? Para entender lo que pasó hay que empezar por entender qué propuso Sheinbaum exactamente. La reforma electoral que la presidenta llevó al Senado tiene un objetivo que es difícil de atacar públicamente: eliminar privilegios. No más diputados locales con presupuestos 7 veces mayores que otros. No más regidores con salarios formales de 20.000 pesos que cobran bonos de 500.000 pesos al mes. No más estructuras municipales infladas con 3 síndicos donde podría haber uno. Sheinbaum fue muy concreta en sus conferencias. ¿Cuántos regidores tiene Acapulco? 20. Monterrey, 28 regidores. Puebla, 23 regidores. ¿Se necesitan tantos? Hay municipios que tienen 3 síndicos, que son los tesoreros. ¿Para qué tienen 3? Eso es lo que Sheinbaum puso sobre la mesa. Una reforma que busca reducir el costo de la política en México para que ese dinero llegue a los municipios en forma de agua, bacheo y drenaje, en lugar de quedarse en los bolsillos de políticos locales. 4.000 millones de pesos que se liberarían y que no irían al gobierno federal, sino a los estados y municipios directamente. Es un argumento que es muy difícil de combatir en público, porque básicamente le dice a la ciudadanía: el dinero que los políticos se están metiendo al bolsillo va a llegar a tu colonia en forma de servicios. ¿Quién vota en contra de eso? Alito lo intentó. Con todo, el dirigente del PRI convocó a una alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano. Expuso 10 razones para votar en contra. Llamó a la reforma el Plan Venezuela. El Plan Dictadura. El plan que destruye el régimen democrático. Aseguró que no habría ni una sola ausencia en las bancadas opositoras. Que los priistas estarían atentos, dialogando y construyendo. Que hoy primero es México. Que desde el PRI seguirían defendiendo a México. Pero espera, porque lo que te voy a decir ahora es lo que ningún medio está contando con la claridad que merece. Y cuando lo escuches vas a entender por qué la derrota de Alito no fue solo política. Fue histórica. Alito dijo que el PRI defendería la democracia. Pero nadie en México puede escuchar al PRI hablar de democracia con cara seria. Porque el PRI es el partido que gobernó México durante 70 años con un sistema de partido único que los propios
Politólogos internacionales describieron como la dictadura perfecta. El partido que usó el fraude electoral como herramienta de gobierno durante décadas. El partido que creó exactamente las estructuras de clientelismo político y gasto inflado que Sheinbaum ahora propone desmantelar. Cuando Alito dice que la reforma de Sheinbaum destruye la democracia, está defendiendo un sistema que el PRI mismo construyó para perpetuarse en el poder. Y Sheinbaum lo sabe. Y México lo sabe. Y esa es la razón más profunda por la que ningún argumento de Alito tiene credibilidad real ante la opinión pública mexicana. Pero la derrota de Alito no fue solo por falta de credibilidad histórica. Fue también por una jugada política de Sheinbaum que Alito no supo leer a tiempo. Cuando la primera reforma electoral no pasó en la Cámara de Diputados porque el PT y el PV-EM no la apoyaron, Alito salió a celebrar. La calificó como una estrepitosa y enorme derrota y fracaso del oficialismo. Dijo que había quedado claro que no solo la oposición, sino también los partidos del bloque oficialista se sumarían al rechazo. Dijo que se generaba un contrapeso, y que eso era lo que México necesitaba. Pero Sheinbaum respondió con algo que Alito no calculó. No se enojó. No amenazó a sus aliados. No convocó una crisis política. Se rió y dijo que todos sabíamos que no se iba a aprobar. Que ella había cumplido su compromiso con el pueblo de México al presentar la propuesta. Y que si no se aprobó la pregunta era ¿por qué no le preguntamos a la gente? Que se permita en la consulta popular algunos temas electorales y que la gente decida. Eso es la democracia. Con esa sola jugada, Sheinbaum convirtió la derrota legislativa en una ventaja política. Alito festejó demasiado rápido, porque lo que Sheinbaum estaba haciendo no era rendirse, era cambiar el campo de batalla. Pasaba del Congreso, donde la oposición tiene números para bloquear a la ciudadanía, donde Morena ganó con el 60% de los votos. Si la reforma electoral va a consulta popular, la oposición no puede bloquearla con sus votos en el Senado. Tiene que convencer a los mexicanos. Y convencer a los mexicanos de que los políticos merecen sus privilegios es una batalla que Alitos no puede ganar. Y aquí viene el dato que ningún canal en español ha explicado todavía con suficiente claridad. El dato que cambia completamente cómo tienes que leer toda esta historia. Alito no solo falló con la reforma electoral. Alito falló porque cometió el error político más grande que puede cometer un líder de oposición. Pedirle a una potencia extranjera que ataque al gobierno de su propio país. El 6 de mayo de 2026, el dirigente nacional del PRI presentó una solicitud formal ante el Departamento de Estado americano para que declararan terrorista a Morena, al partido que gobierna México, al partido que ganó las elecciones con el 60% de los votos, al partido de la presidenta que lidera México en su negociación más importante en décadas con Washington. Sheinbaum respondió con 4 palabras que destruyeron por completo la posición política de Alito. Hacen el ridículo. No lo insultó con un discurso largo. No convocó una conferencia especial. No pidió la renuncia de Alito. Solo dijo que hacen el ridículo. Y con esas 4 palabras le comunicó a todo México algo que no necesitaba más explicación. Un líder político mexicano que le pide a Washington que ataque al gobierno de México no está defendiendo a México. Está traicionando a México. Y Sheinbaum no tiene tiempo para debatir con alguien que traiciona a su propio país. La frase «no debatiré con el presidente del PRI» que dijo «Sheinbaum es la respuesta política más devastadora que puede dar una presidenta». Porque negarle el debate a Alito no es solo un insulto personal. Es una declaración de estatura política. Sheinbaum dice implícitamente que Alito no está a su nivel, que el líder del PRI no merece el honor de un debate presidencial, que su posición política es tan irrelevante y tan desacreditada por sus propias acciones que responderle sería otorgarle una legitimidad que no tiene. Hay que poner en perspectiva lo que significa la derrota de Alito para el futuro del PRI, porque es uno de los momentos más importantes de la historia reciente del partido.
El PRI gobernó México durante 71 años consecutivos, sin interrupción, desde 1929 hasta el año 2000. Era el partido de El Estado. El partido que controlaba la presidencia, el Congreso, los gobernadores, los sindicatos, la prensa y la economía. El partido que definía qué era posible en México y qué no. Y desde el año 2000, desde que Vicente Fox lo sacó del poder por primera vez, el PRI ha ido cayendo en una espiral de irrelevancia que Alito Moreno no ha podido detener sino acelerar. Las acciones de Alito en los últimos meses no son las acciones de un líder político con una estrategia coherente. Son las acciones de alguien que está desesperado. Pedirle a Washington que declare terrorista a Morena no es política. Es el grito de un partido que ya no tiene argumentos propios y que necesita que una potencia extranjera haga el trabajo que él no puede hacer. Llamar Plan Venezuela a una reforma que propone reducir los privilegios de los políticos locales no es argumento. Es desinformación diseñada para asustar a sectores de la clase media que temen el modelo venezolano pero que no tienen tiempo de leer los detalles de la propuesta. Y prometer que no habrá ni una sola ausencia en la bancada del PRI para luego ver cómo la reforma avanza de todas formas, no es fortaleza. Es debilidad disfrazada de firmeza. Sheinbaum lo entendió perfectamente, y su estrategia frente al PRI de Alito ha sido consistente desde el primer día. No darle oxígeno, no debatir, no insultar innecesariamente, solo avanzar, solo ejecutar, solo demostrar con hechos que Morena puede gobernar y que el PRI no puede impedir que México progrese. Cada vez que Alito amenaza y Sheinbaum avanza de todas formas, la narrativa de que el PRI es irrelevante se refuerza un poco más. Y cada vez que esa narrativa se refuerza, el PRI pierde un poco más de la credibilidad que necesita para seguir siendo una fuerza política viable en México. La lección histórica que Sheinbaum le está dando al PRI en el Senado no es solo sobre una reforma electoral, es sobre quién manda en México, sobre qué partido tiene la agenda política del país y cuál reacciona sin poder determinar el rumbo, sobre qué líder tiene la confianza del pueblo mexicano para gobernar y cuál tiene que pedirle a Washington que haga su trabajo. En México decide el pueblo. Y el pueblo ya decidió en las últimas elecciones con el 60% de los votos. Alito puede gritar Plan Venezuela todas las veces que quiera. Puede ir a Washington a pedir favores. Puede prometer que el PRI estará presente y que no habrá ausencias. Pero mientras Sheinbaum siga ejecutando con la misma precisión que ha demostrado hasta ahora, la respuesta del pueblo mexicano va a ser la misma que la de la presidenta. Hacen el ridículo. En línea roja seguimos todos los movimientos de esta batalla política, porque lo que pase con la reforma electoral en los próximos meses va a definir las reglas del juego para las elecciones de 2027. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el PRI de Alito puede recuperarse de esta derrota? ¿O crees que estamos viendo el final definitivo del partido que gobernó México durante 70 años? ¿Y crees que Sheinbaum tiene razón al no debatir con Alito? ¿O crees que la presidenta debería responder con más contundencia? La conversación es tuya.